Antonio Herrera estaba observando su tractor averiado cuando una mujer vestida de harapos se acercó por el camino polvoriento de Castilla. El cabello enmarañado, la ropa sucia y las botas agujereadas revelaban días de caminar sin rumbo. Su oferta de reparar una máquina de 150.000 euros a cambio de comida hizo reír a Antonio, hasta que la vio arrodillarse junto al motor y desmontar piezas con precisión quirúrgica. Lo que no imaginaba era que Carmen Vázquez, doctora en ingeniería mecánica y propietaria de un imperio industrial de 500 millones de euros, había perdido todo en una noche de traiciones. Ahora vivía en la calle, ocultando su identidad, tratando de sobrevivir día a día. Pero el destino había elegido precisamente esa finca castellana para su encuentro que cambiaría para siempre 2 vidas destrozadas. La finca Herrera se extendía por las llanuras castellanas durante 3.000 hectáreas de trigo, olivos y viñedos. Antonio, 40 años de soledad después de la muerte de su esposa Teresa, contemplaba cada mañana el paisaje que se había convertido en su prisión dorada. El tractor Fendt de 150.000 euros llevaba una semana parado, el motor negándose a girar pese a que 3 mecánicos habían intentado reparaciones cada vez más costosas. La figura que se acercaba por el sendero de tierra parecía un espejismo. Carmen Vázquez había caminado toda la noche después de dormir en una casa abandonada. Sus zapatos Louboutin habían acabado en la basura semanas atrás, sustituidos por botas de goma encontradas en un contenedor. El traje de Armani que llevó a la última reunión del consejo era ahora un recuerdo, reemplazado por vaqueros rotos y camiseta descolorida. 6 meses antes, Carmen era propietaria de Vázquez Industries, un imperio de fábricas mecánicas que facturaba 500 millones al año. Había construido todo desde cero, tras graduarse en la Politécnica de Madrid, empezando en un laboratorio del garaje, hasta convertirse en una de las mujeres más poderosas de la industria española. Entonces, llegó aquella noche de marzo cuando descubrió que Roberto Serrano, su socio y compañero, había vendido todo utilizando documentos falsificados y acuerdos bajo cuerda. Cuando intentó denunciarlo, descubrió que Roberto había construido una red de corrupción que involucraba jueces, funcionarios y fuerzas del orden. En una noche perdió todo: empresa, casa, cuentas bloqueadas, reputación destruida. Escapó de Madrid con 3.000 euros y la ropa puesta, todo lo que logró salvar antes del embargo total. Durante 6 meses había viajado por España central, trabajando en negro en los campos, durmiendo en albergues o a la intemperie. Había aprendido que el hambre es dolor físico, que el frío puede matar, que la gente no te ve cuando no tienes nada, pero también había descubierto saber reparar cualquier cosa, competencia que le permitía algún dinero ocasional. Cuando vio a Antonio junto al tractor, Carmen reconoció inmediatamente el modelo y el problema. Había diseñado componentes similares en su vida anterior. Conocía cada tornillo de ese tipo de máquinas. El hambre que la atormentaba desde hacía 2 días le dio valor para acercarse, sabiendo que su aspecto desaliñado la expondría al ridículo. Antonio la miró con esa mezcla de fastidio y compasión reservada a los vagabundos. Estaba acostumbrado a dar algunas monedas para librarse de presencias que le recordaban la fragilidad entre éxito y fracaso. Pero cuando Carmen hizo esa propuesta absurda, Antonio sintió algo diferente en su voz. No era la voz de una indigente cualquiera. Había autoridad oculta, seguridad que contrastaba con el aspecto demacrado. El encuentro casual en ese campo castellano estaba por desencadenar eventos que transformarían 2 existencias aparentemente incompatibles, demostrando que el destino sabe ser más hábil que cualquier plan humano para juntar los pedazos de vidas rotas. Carmen se remangó e inició a desmontar la cubierta del motor con movimientos que revelaban familiaridad profesional imposible de fingir. Sus manos se movían entre los componentes con precisión quirúrgica, pese a los callos de semanas de trabajos manuales. Antonio observaba en silencio, el sarcasmo inicial dando paso a curiosidad creciente. El diagnóstico fue rápido y despiadado. El problema no estaba en el motor principal, como habían sostenido los 3 mecánicos, sino en un sensor de presión de aceite defectuoso que enviaba señales erróneas a la centralita electrónica. Un componente de 50 euros,
que paralizaba una máquina de 150.000. Carmen lo localizó en 10 minutos, lo retiró y lo examinó a contraluz. La explicación técnica que siguió dejó sin palabras a Antonio. ¿Cómo podía una vagabunda conocer detalles que habían escapado a los mejores expertos de la zona? Carmen no se limitó a identificar el problema. Tomó un destornillador de la caja y comenzó a operar en el sensor con delicadeza que hizo contener la respiración a Antonio, reconstruyendo el circuito con conocimiento electrónico que ningún manual podía enseñar. Cuando Antonio encendió el motor, el potente Deutz rugió inmediatamente a la vida, girando en los 6 cilindros con regularidad de reloj suizo. Por primera vez en una semana, el sonido más hermoso del mundo llenó el aire del campo castellano. El silencio que siguió estaba cargado de preguntas no formuladas sobre quién era realmente esta mujer. Carmen sintió el peso de la mirada interrogante y en lugar de las preguntas que esperaba, Antonio dijo simplemente que un plato de comida era poco por lo que había hecho. Carmen lo miró sorprendida. En su mirada había respeto, no sospecha. Por primera vez en meses, alguien la miraba por lo que había hecho, no por lo que parecía. La casa de campo era sencilla pero acogedora, con vigas oscuras y paredes de piedra que contaban generaciones de agricultores. Carmen se detuvo en el umbral, consciente del contraste entre su condición y el ambiente limpio. La comida que Antonio preparó era simple pero abundante. Pasta con tomate fresco, queso curado, pan caliente. Carmen comió con hambre que iba más allá de lo físico, saboreando la dignidad de sentarse a una mesa como ser humano. Antonio la observaba disimuladamente. Pese al aspecto desaliñado, había algo en sus movimientos que hablaba de educación refinada, de un pasado muy diferente del presente. La forma de sostener el tenedor, la postura erguida, todo traicionaba una historia que Carmen no estaba lista para compartir con un desconocido. Cuando Carmen reveló que vivía así desde hacía 6 meses, Antonio entendió que había una historia dolorosa detrás de esas palabras. Una historia que no podía contarse fácilmente, pero que explicaba cómo una persona, con esas competencias, había terminado vagando por los campos vestida de harapos. Esa primera comida compartida se estaba convirtiendo en el inicio de algo que transformaría ambas vidas, porque a veces los milagros llegan bajo forma de desconocidos que reparan tractores por un plato de comida, demostrando que competencia y dignidad pueden sobrevivir incluso cuando todo lo demás se ha perdido. En los días siguientes, Carmen no se marchó como Antonio esperaba. El tractor reparado necesitaba mantenimiento constante con el sensor improvisado, y ella regresaba cada mañana para controlarlo. Antonio inicialmente pensó que estaba aprovechando la situación, pero pronto entendió que Carmen tenía un sentido del honor que iba más allá de las apariencias. No solo mantenía funcionando el tractor, sino que comenzó espontáneamente a reparar otras maquinarias descuidadas durante años. La vieja cosechadora revivió bajo sus manos expertas. El sistema de riego que perdía agua fue reparado con ingenio y piezas de repuesto encontradas en el desguace agrícola. Carmen aceptaba solo las comidas necesarias para sobrevivir, rechazaba dinero y ropa nueva. Dormía en el granero abandonado donde había encontrado refugio. Una tarde Antonio la encontró llorando silenciosamente sobre el generador eléctrico. Eran lágrimas de frustración, no autocompasión. Cuando le preguntó qué había pasado, Carmen mintió sobre el cansancio, pero Antonio había aprendido a leer más allá de las palabras en los meses de soledad tras la muerte de su esposa. La confesión salió a pedazos, como fragmentos de vidrio que herían mientras se extraían. Carmen contó de la fábrica que construía componentes para autos, del socio que la había traicionado, robándole todo y haciéndola acusar de crímenes nunca cometidos. En una noche había perdido trabajo, casa, reputación, futuro. Antonio escuchó reconociendo en esa historia el eco de su propio dolor, diferente pero igualmente devastador. La pregunta sobre por qué no se había defendido hizo reír amargamente a Carmen. Roberto había comprado jueces, abogados, policías. Sus propios empleados la habían abandonado. ¿Quién habría creído a una mujer sola contra un imperio de corrupción? Antonio entendió que Carmen era víctima no solo de la traición, sino del sistema que permitía a los poderosos destruir impunemente. Cuando Antonio preguntó por los planes para el invierno,
Carmen miró las llanuras castellanas, preparándose para el otoño. Tal vez iría al sur donde hacía más calor, o encontraría trabajo estacional que no hiciera preguntas sobre documentos. La idea de que se marchara hizo apretar algo en el pecho de Antonio. En los días juntos, había encontrado una paz desconocida desde la muerte de Teresa. La oferta de quedarse para el invierno sorprendió a ambos. Antonio sentía necesitar la ayuda de alguien competente. Carmen necesitaba refugio para los meses fríos, pero las condiciones fueron claras. Ninguna pregunta sobre el pasado. Libertad para marcharse cuando quisiera. Antonio aceptó, entendiendo que Carmen necesitaba sentirse libre para poder quedarse. El pequeño apartamento sobre el garaje se convirtió para Carmen en el primer refugio real tras meses de incertidumbre. Era temporal, se dijo, solo para pasar el invierno. No podía saber que estaba por iniciar el capítulo más importante de su nueva vida, donde aprendería que a veces las segundas oportunidades llegan cuando menos las esperas. El invierno llegó temprano, trayendo lluvias abundantes y temperaturas bajo cero. Carmen había transformado el apartamento sobre el garaje en laboratorio improvisado, reparando no solo las máquinas de Antonio, sino también las de los campesinos vecinos que habían oído hablar de la misteriosa mujer capaz de arreglar cualquier cosa. El boca a boca en el campo es rápido. En pocas semanas Carmen tuvo más trabajo del que podía manejar. La comunidad rural tenía su código de honor no escrito. Nadie hacía preguntas sobre quién era o de dónde venía. Solo importaba que hiciera bien el trabajo, y eso nadie podía negarlo. La relación entre Carmen y Antonio evolucionó con la cautela de dos personas que habían sufrido demasiado para confiar fácilmente. Antonio aprendió a conocerla a través de pequeños gestos cotidianos, la organización precisa de las herramientas, el cuidado maniático por los detalles. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. La frustración cuando no lograba reparar algo al primer intento. Carmen tenía alma de perfeccionista, de quien estaba acostumbrada a estándares elevados. Carmen comenzó a ver más allá de la fachada del campesino solitario. Observaba a Antonio trabajar en los campos, notando el amor genuino por la tierra heredada, la dedicación a los animales, la melancolía cuando creía que nadie lo miraba. Era un hombre gentil, que el dolor había vuelto desconfiado, no amargo. El cambio llegó durante una tormenta de noviembre. Carmen estaba reparando el sistema eléctrico bajo la lluvia cuando resbaló del tejado, cayendo en el patio embarrado. Antonio corrió afuera sin paraguas, encontrándola consciente, pero dolorida con el tobillo hinchado. La llevó a casa ignorando las protestas, instalándola en el sofá frente a la chimenea. Mientras le vendaba el tobillo con competencia agrícola, Carmen se miró alrededor de la casa donde nunca había entrado. Era acogedora pero impregnada de tristeza sutil, como si el dolor hubiera sido absorbido por las paredes. En los muebles había fotografías de una mujer hermosa de cabello rubio, siempre sonriente. Antonio siguió su mirada hacia las fotos de Teresa, muerta 3 años antes de cáncer a los 42. Habían querido hijos, pero no habían logrado tenerlos. Teresa siempre decía que algún día adoptarían a alguien que necesitara una familia. Carmen sintió el corazón apretarse por el sufrimiento en las palabras de Antonio, entendiendo que ese hombre había dejado de vivir al perder a Teresa. Esa noche, Carmen no regresó a su apartamento. Se durmió en el sofá frente a la chimenea crepitante, por primera vez en meses sintiéndose verdaderamente segura. Antonio la cubrió con una manta y permaneció despierto mirándola dormir, preguntándose cómo el destino había traído a su vida una mujer tan extraordinaria cuando más necesitaba recordar qué significaba esperar. Los días siguientes fueron diferentes. Carmen aceptó ser cuidada, dejando que Antonio se ocupara del tobillo y de los problemas cotidianos siempre enfrentados sola. Antonio comenzó a compartir no solo las comidas, sino proyectos para la finca, sueños para el futuro, recuerdos demasiado tiempo encerrados dentro. Una tarde, mirando juntos el atardecer, Carmen confesó no saber qué habría sido de ella sin ese encuentro. Antonio respondió que habría sobrevivido igual, siendo la persona más fuerte que conocía. Carmen negó con la cabeza. La fuerza no sirve sin una razón para usarla,
y él le había dado esa razón. Estaban haciendo algo precioso entre las ruinas de sus vidas anteriores, dos soledades que habían aprendido a compartir espacio y silencio, encontrando en esa intimidad cotidiana una paz que ninguno de los dos creía posible. La primavera trajo flores a los campos y una noticia que Carmen había esperado no escuchar. Un periódico local publicó un artículo sobre grandes evasores prófugos, y entre los nombres estaba el suyo. La foto era de 2 años atrás, pero el rostro era reconocible pese a que los meses de vida difícil lo habían marcado. Carmen leyó el artículo con angustia creciente. Roberto Serrano había logrado convencer incluso a los periódicos de que ella era la verdadera responsable de la quiebra empresarial, pintándola como empresaria sin escrúpulos que había robado millones antes de huir al extranjero. Las acusaciones eran tan detalladas que incluso Carmen por un momento dudó de sus propios recuerdos. Antonio la encontró esa tarde en el laboratorio, el artículo arrugado entre las manos y mirada perdida en el vacío. Se sentó a su lado y esperó que encontrara las palabras. Carmen dijo que debía marcharse para no meterlo en problemas, pero Antonio respondió con determinación que los sorprendió a ambos. No iría a ningún lado. Esa era su casa. El miedo de Carmen era comprensible. Si la encontraban allí, pensarían que Antonio era cómplice. Podrían confiscarle la finca. Antonio leyó el artículo atentamente. Luego la miró a los ojos explicando que la conocía desde hacía 8 meses. Había visto cómo trabajaba y ayudaba sin pedir nunca nada. Esas eran solo mentiras de alguien que quería hacerle daño. Esa noche Carmen caminó por la finca como alma en pena, luchando entre el deseo de quedarse en el paraíso de normalidad construido con Antonio y el miedo de arruinar la vida a la única persona que la había ayudado. Al amanecer había decidido. Partiría antes de que Antonio despertara. Pero cuando salió con la pequeña bolsa, encontró a Antonio en los escalones del garaje con 2 tazas de café humeante. El intento de fuga sin despedirse lo había herido. ¿Era mejor para quién? ¿Para él que perdía a la única persona que lo hacía sentir vivo? ¿O para ella que escapaba en lugar de luchar por la verdad? La insistencia de Antonio en luchar juntos, en lugar de huir, hizo caer las defensas de Carmen. Él había pasado 3 años sobreviviendo en lugar de vivir, escondiéndose del dolor. Ella le había enseñado a reconstruir cuando parecía no quedar nada. Ahora le tocaba a él enseñarle que no se combaten las mentiras escapando, sino quedándose y demostrando quién eres realmente. La decisión de Carmen de quedarse fue acto de confianza hacia Antonio y hacia sí misma. Durante 8 meses había vivido como fugitiva, escondiéndose del mundo. Era hora de recordar quién había sido antes de que Roberto la destruyera. Una luchadora que nunca se rendía, una innovadora que encontraba soluciones donde otros veían problemas. La llamada al abogado que la había seguido al principio marcó el punto de inflexión. Carmen quería regresar a Madrid, recuperar su vida. La advertencia de que sería arrestada apenas llegara no la detuvo. Mejor estar en cárcel por crímenes no cometidos que libre de una vida que no le pertenecía. El viaje hacia Madrid sabía a despedida y promesas, miedo y esperanza. Carmen partió al amanecer en un autobús, dejando 8 meses de felicidad encontrada y el hombre que la había ayudado a recordar quién era realmente. Antonio la vio alejarse desde la ventana, rezando para que el destino finalmente le fuera favorable. El proceso a Carmen Vázquez duró 6 meses y mantuvo a la crónica española en vilo. El arresto a su llegada a Madrid fue noticia, pero durante las audiencias, la verdad comenzó lentamente a emerger. El abogado, apoyado por investigadores privados pagados con los ahorros de Antonio, logró escarbar en la red de corrupción de Roberto Serrano, sacando a luz documentos que demostraban la inocencia de Carmen. El momento decisivo llegó cuando un ex empleado, atormentado por la culpa, decidió testificar. Reveló cómo Roberto había organizado sistemáticamente la transferencia de fondos empresariales a cuentas offshore, utilizando la firma electrónica de Carmen, copiada ilegalmente, y documentos falsificados con pericia criminal. La caída de Roberto fue espectacular. Arrestado en su villa de la Costa del Sol mientras intentaba huir a Sudamérica, fue extraditado y confesó todo por una reducción de pena. Su red de cómplices se desplomó como castillo de naipes.
jueces corruptos, funcionarios comprados, fuerzas del orden comprometidas. El caso Vázquez se convirtió en símbolo de la lucha contra la corrupción sistémica. Carmen fue completamente exonerada y reconocida no solo inocente, sino víctima de una de las estafas financieras más sofisticadas jamás documentadas. Los periódicos que la habían pintado como criminal ahora la celebraban como heroína de la justicia, pero Carmen había aprendido cuán poco valían las opiniones públicas para la verdad. La restitución de los bienes embargados fue solo el inicio del renacer. Vázquez Industries podía ser reconstruida, pero Carmen tenía otros planes. Durante los meses de cárcel y juicio, había reflexionado sobre qué quería de la segunda oportunidad de vida. En lugar de volver a la industria pesada, invirtió todo en agricultura sostenible. Fundó Terra Nueva Technologies, especializada en maquinaria agrícola innovadora y sistemas ecosostenibles. La primera inversión fue la adquisición de la finca de Antonio y las propiedades circundantes. El día del regreso a la finca, Antonio estaba reparando el mismo tractor que Carmen había arreglado 10 meses antes. Cuando vio el Mercedes eléctrico detenerse y Carmen bajar elegante, pero con la misma sonrisa tímida, sintió el corazón latir como en tiempos de adolescencia. El abrazo en el patio fue observado por equipos televisivos que documentaban el regreso de la Cenicienta de la industria. Pero para Carmen y Antonio las cámaras eran solo ruido de fondo. Solo importaba estar juntos de nuevo, más fuertes y conscientes. Carmen no regresó a Madrid. Estableció el cuartel general de Terra Nueva en la finca remodelada, transformándola en centro de investigación para la agricultura del futuro. Antonio se convirtió en el primer colaborador y 6 meses después, esposo en ceremonia celebrada en el campo donde se habían conocido. Terra Nueva se convirtió en líder europeo de innovación agrícola, con Carmen utilizando la experiencia de vida para crear tecnologías que ayudaran a los pequeños agricultores. Sus productos estaban diseñados para ser accesibles y reparables, reflejando la filosofía de quien había aprendido el valor de la autosuficiencia en carne propia. 5 años después, inauguraron la Escuela de Mecánica Agrícola Teresa Herrera, dedicada a la memoria de la primera esposa de Antonio y dirigida a jóvenes sin recursos. Carmen enseñaba personalmente, transmitiendo no solo competencias técnicas, sino la lección más importante, que la vida puede derrumbarse en una noche, pero siempre se puede reconstruir con valor y alguien que crea en nosotros. La historia de la mendiga, que reparó un tractor por un plato de comida, se convirtió en leyenda en los campos castellanos, ejemplo de que dignidad y talento pueden triunfar sobre cualquier injusticia. Cada vez que alguien preguntaba a Carmen el secreto del éxito, ella sonreía respondiendo siempre lo mismo: nunca subestimen el poder de una segunda oportunidad y de una persona que cree en ustedes cuando nadie más lo hace. Dale me gusta si crees que el talento verdadero no se puede ocultar ni en los momentos más oscuros. Comenta qué momento de esta historia de renacimiento te emocionó más. Comparte para inspirar a quien esté pasando un periodo difícil y necesite esperanza. Suscríbete para más historias de personas que transformaron la derrota en la victoria más grande. A veces el destino nos quita todo para enseñarnos quiénes somos realmente. A veces las competencias más preciosas se ocultan tras las apariencias más humildes. Y a veces basta una persona que crea en nosotros para transformar el final en un nuevo comienzo. Porque la verdadera riqueza no es lo que posees, sino lo que sabes hacer y quién estás dispuesto a convertirte para empezar de nuevo.